Bienvenidos a este nuevo episodio de Marketing Simple, donde va a ser un poquito diferente. Vamos a hablar de anécdotas, historias que nos pasaron con clientes, errores groseros que cometimos en nuestra gestión de clientes, en nuestro marketing, y después al final una moraleja de cómo aplicar esto al marketing de tu negocio, por supuesto. Así que bueno, de nuevo con Feli acá. Bueno, ¿cómo estás? Bien, súper, Feli. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Querés empezar vos o yo? Empezá vos. Bueno, a ver, estuvimos pensando un poco, tenemos un montón de historias muy interesantes y aprendizajes que tuvimos. Voy a empezar con una, cuando estábamos bastante al inicio de nuestra agencia de marketing, que hacíamos páginas web. Y de repente conseguimos un cliente súper grande. El único grande con el que trabajamos, después no trabajamos más con grandes, porque tienen un montón de dificultades, o sea, terminamos eligiendo, ¿no? Justamente me parece que ayudó a que elijamos no trabajar con cuentas grandes. Y es una empresa de logística de como 3.000 personas, súper grande, y bueno, nos habían contratado a hacer 10 páginas web. Tenemos dos historias de 10 páginas web, o sea, no sé si eran 10 o 8, pero era bastante. Digo más. Y bueno, para nosotros era como que, mucho dinero al principio, y bueno, como estaba bueno, y después nos empezamos a dar cuenta que, bueno, hacíamos las páginas web, había infinito ida y vuelta, había un montón de protocolo y encima nosotros tampoco sabíamos bien cómo hacerlo. Nosotros una cosa que solemos hacer es salimos a vender y después vemos cómo lo solucionamos. Lo vamos a solucionar, lo vamos a resolver. Pero primero vendo y después produzco. Entonces yo me acuerdo que Feli recién, creo que, porque yo había empezado GoDix y tal y después nos asociamos, creo que 6 meses después. Creo que vos recién entrabas. Recién entraba. El primer cliente, una cosa así. Tal cual. Y Feli, y yo me encargué de la parte de ventas y Feli de la parte de gestión de clientes, era, Feli, mira, no sabes nada vos, pero encárgate de la gestión de estas 10 páginas web. Y era como que, claro, bueno... Claro, empresa de 3.000 personas, sí, mucha gente en el medio, ¿te acordás? Nosotros tenemos que interactuar con el área de sistemas. Ah, también. El área de sistemas, que en muchas empresas grandes pasa que el área de sistemas es como que está siempre colapsada porque tiene demanda de todos y tipo no le da bola a nadie. Bueno, y obviamente a nosotros mucho menos que éramos de afuera, no me acuerdo de eso. Sí, totalmente. Y bueno, y al final tuviste que meterte a gestionar 10 páginas web que empezamos a hacerla, o sea... Empezamos a hacerla mal. En vez de hacer como una bien, mostrárselas y después pasar a las próximas, hicimos como un 10%, una maqueta de cada una de las páginas web, se lo presentamos, había cosas que no le gustó, hubo que cambiar todo. O sea, mucha inexperiencia, pero para mí en esta parte particular el aprendizaje es, no importa, o sea, hacelo igual, o sea, después lo resolvés, después salieron bien. Pero no tenés que tener todo perfecto para salir a vender, no tenés que tener todo ordenado para salir a vender. Pero más allá de esto, lo que más me acuerdo es que una vez que terminó el proyecto de hacer páginas web, habíamos quedado en presentarles como estrategias de marketing, ¿no? O de cosas que tengan que ver con aumentar las ventas. Y ellos, la mayor cantidad de ventas era como presencial. Y el 3% de sus ventas creo que venía por e-commerce. Y yo les había preparado una propuesta súper numérica y concreta de cómo aumentar un 58%, me acuerdo de ese número, 58% de las ventas de su e-commerce, que todavía igual era chico, pero es un montón, o sea, era un volumen interesante. Me acuerdo que fui y me junté con el dueño, con el gerente no sé qué, eran como 6 o 7 gente bastante importante en esa mesa, y yo lo armé como súper metódicamente. Obviamente yo no les podía garantizar que vaya a aumentar 58%, pero eran buenas premisas las que tenía. Porque por más que hay una empresa gigante, el dueño decidía absolutamente todo. Sí. O sea, firmaba los cheques, me acuerdo, firmaba los cheques, todo. No tenía nada delegado, nada. Hacía todo. Y después tenía una mano derecha que también hacía todo. Era como el señor Burns y Smithers, claro. Más o menos. Bueno, y de alguna forma funcionaba, pero bueno, era como que todo medio atado con alambres. Y me acuerdo que me dijeron, mira, estaba dividida en 3 partes. Creo que, no sé, una que aumentaba el 30%, otra el 25% y otra el 3%. Y dijeron, mira, estas dos no, y me quedo solamente con que implementen esta que va a impactar un 3%. Yo les digo, pero a ver, no era que era mucho más barata esa. O sea, de última, descartá esta y elegí las otras. O sea, no tiene sentido lo que me estás... No se lo decía así tan directamente, pero digo, no tiene sentido lo que me estás diciendo. Y no entendía, digo, son tontos estos tipos que no saben elegir. Y después,
como con el tiempo fui aprendiendo que la gente no toma decisiones por números, pero para nada, ¿eh? O sea, ni siquiera los economistas, ni siquiera nadie. Es pura emoción en el fondo, pura historia, es otra cosa. Después, no sé, es como cuando uno se compra un Ferrari, o sea, como uno dice, sí, no, porque tiene las características técnicas, tal. Mentira, te lo compraste por el estatus, porque te encantó, por no sé cómo te sentías ahí adentro. Y después a tus amigos le decís, no, en realidad porque acelera de 0 a 100 en 3 segundos. Entonces es como que eso me quedó bastante marcado y a partir de ese momento empecé a entender de a poco el poder de las historias. Y hay una frase que es tipo, uno tiene que vender historias y comprar números. Porque en realidad, a ver, las historias son buenas para llegar al otro. Pero la realidad es que después en el fondo uno tiene que tratar de racionalizar un poquito más en esa decisión, aunque tiene que estar como consciente de que no lo va a poder hacer del todo. Entonces, una de las razones también por las que estamos grabando este episodio es eso. O sea, la gente le gustan las historias. ¿Por qué están escuchando esta charla que no hablamos concretamente de número de marketing? Y le estamos contando. Es como un poquito, no sé si el morbo, un poquito como que el entretenimiento, el poder del entretenimiento. Para mí, en una época donde la atención es totalmente limitada, hay como infinitos estímulos, uno tiene que primero lograr llamar la atención del otro. Y para llamar la atención tiene que contar buenas historias. Y para vender tiene que contar buenas historias, porque la gente compra historias. No sé vos cómo lo ves esto. Sí, tal cual. Sí, yo creo que decidimos de forma intuitiva, emocional, y después pasa la parte donde lo terminamos justificando con números y de forma más lógica, como para reconfortarnos o asegurarnos de que la decisión que tomamos antes, pues ya estuvo tomada, es la correcta y queremos argumentos. Pero bueno, saco creo que 2 aprendizajes ahí de la historia, pues yo también participé bastante, pero a ver, una es esto de, creo que hay como 2 filosofías de hacer negocios. Una es la de, hasta que no tengo todo perfecto, no avanzo, no salto al vacío, no me animo. Y la otra es, sí, vamos a animarnos y vamos a ir aprendiendo sobre la marcha. Justo me hizo acordar que está en una cena con un amigo que se fue a vivir afuera, que es chef, que es cocinero, y decía, su sueño era abrir su propio restaurante, pero decía, no, bueno, recién ahora empecé, después pasó a trabajar en un negocio que era ya tipo de alta cocina, pero no, todavía tengo que pasar a la parte de, no sé, de congelados y después tengo que pasar a la parte de postres. Y no, después quiero tener una experiencia más. Y así iba pateando la situación hasta que no era el mejor chef del mundo, no iba a tener su propio restaurante. Y nosotros, y conozco un montón de personas que lo primero que hacen es empezar y ahí ir aprendiendo. Y ahí es un tema de opiniones. En mi opinión es mejor animarse y hacer el negocio que uno quiera o emprender o lo que uno quiera. Porque el aprendizaje es tan intensivo y uno gana... Yo siento que, por ejemplo... Porque aparte, si lo que vos querés es, por ejemplo, tener un restaurante, no es solo cocina, no es solamente que tenés que ser el mejor chef del mundo. Hay temas de empleados, hay temas de ubicación. Porque si no, digamos, después, cuando te animes y pongas tu restaurante, uy, no, la ubicación no era tan buena. Y por ahí, si hubieras tenido 5 años más de experiencia anterior, con empleados, con ubicación, con la promoción, cómo hacer parte de un restaurante lleno, qué pasa los días que no viene nadie, un montón de las cosas que uno tampoco puede contemplar todo. Entonces, yo creo que está bueno animarse, vender algo y después también ir viendo cómo equivocarse en el medio, que tampoco tiene nada de malo, todos nos equivocamos. Y hablando de esto de equivocarse, el segundo aprendizaje que lo nombraste un poco al pasar, pero que fue la parte de mi aprendizaje más grande, fue esto de, a ver, yo tengo un proyecto con 10 páginas web y me acuerdo que nos planteamos, ¿qué hacemos? ¿Hago una, la hago hasta el final y recién ahí avanzo con la segunda? ¿O vamos avanzando un poquito de cada una, un poquito de cada una? Que me acuerdo que teníamos diseñadores trabajando, había que hacer partes complejas de integraciones con los sistemas de reservas y de configuraciones que tenían ellos, un montón de cosas. Y hicimos un 10% de cada una. Y eso fue un error y esto es un aprendizaje muy grande en lo que es manejo y gestión de proyectos. Porque se demoró tanto y recién teníamos, por ejemplo, el 10% hasta que pasábamos a la otra y pasábamos a la otra y pasábamos a la otra. Y me acuerdo que de repente nos trabábamos en una parte y no avanzábamos. Y hubiera sido tanto, pero tanto mejor agarrar una, llevarla a fondo rápido, porque ahí pasás por todas las etapas, porque después eran las otras 9 iguales, más o menos. Y hubiera salido muchísimo mejor. Entonces, en lo que es gestión de proyectos, yo me acuerdo que fue un reaprendizaje.
primero hacer uno a fondo y después replicar. No, empezar de a poquito y después ir llevando todos del 10% al 20%, del 20% al 30%, porque genera muchos problemas. Eso es lo mismo en marketing, o sea, no hagas un poquito de Instagram, un poquito de YouTube, un poquito... ese es el gran error que hacen la mayoría. O sea, nosotros vamos a fondo con uno, con la mejor hipótesis que tengamos, a veces sale bien, a veces no. Mucho foco en uno, una vez que ya queda andando y vemos que crece, vemos que funciona un poquito más solo, ni siquiera pasamos al siguiente, nos planteamos, che, ¿vale la pena seguir profundizando en este o vale la pena pasar al siguiente? Pero siempre un proyecto a la vez, no varios en paralelo. Después uno puede tener varios en paralelo, pero armados uno a la vez. Es mucho menos probable que uno termine manejando bajo control real cuando está con varias cosas en paralelo que cuando nos metimos en uno. De hecho, cuando uno se mete en uno también arriesga más en cierto punto porque tenés más presión porque depende mucho de esto. Entonces hay mucha más probabilidad de que podamos profundizar el aprendizaje y le encontremos la vuelta. O sea, es una cosa... Te obligas a no desviarte. Y tengo que encontrar la vuelta, o sea, que mi empresa venda depende de esto. Si tengo varias cositas que todos más o menos, y al final, sí, depende de tu empresa que venda con varias cosas que no sabes qué mejorar. Otra cosa que me acordé de este caso era, o sea, no teníamos nada armado. O sea, yo ni siquiera tenía la capacidad de facturarle a esta empresa. Yo creo monotributista en ese momento. Monotributo, para los que escuchan de otro país, es como el autónomo, es como... Podés facturar hasta cierto monto, muy poquito, pero no alcanzaba para facturar todo. Y vos todavía no estabas inscripto. Entonces era como, uy, ¿qué hago ahora? Bueno, lo vendo igual. O sea, y lo hablo con el tipo y le digo, mirá, te puedo facturar una parte y la otra no puedo, no sé, vemos cómo hacemos. Salió bien, pero lo mismo, es como que siempre como para crecer un poquito más y tomar decisiones que después tal vez no van a pasar nunca, porque lo mismo, si uno espera que todo esté en orden para que pasen las cosas, no van a pasar. Bueno, es animarse a dar ese paso. Otra cosa que es otra anécdota, pero relacionada con este tema, me acuerdo cuando recién empezaba, no sé si vos estabas todavía, que era, yo medio que salía a vender y después, según lo que el cliente me pedía, veía de hacerlo. Una vez me pidieron un video institucional, no sé si vos estabas en ese momento, creo que no. Estaba Carmen, chula, estaba trabajando y era como que un cliente me dijo, che, y además de páginas web que nos contrataba, eso sí era lo que vendíamos, no es que yo salía a vender lo que sea, pero además, ¿hacen videos institucionales? Yo decía, sí, hacemos. Bueno, ¿y cuánto vale? Bueno, vale tanto. Y después me di vuelta, che, Carmen, escúchame, tenemos que hacer un video. ¿Qué? Yo no sé hacer videos. No, pero si vos sabés usar los editores, después... Y lo hicimos y salió bastante bien, pero yo no tenía idea de si iba a pasar. Como mucho, me iba a dedicar un poco más de tiempo y gastar más recursos. Tal vez me costó lo mismo de lo que lo vendí, pero aprendí a hacer un video. Contraté un locutor, contraté un editor de videos, Carmen lo editó y al final terminé siendo bueno, pero como imagínate si no, espera, tengo que esperar 2 años a poder armar el servicio. No, yo voy y pruebo. Y otra ventaja de ir a probar estas cosas rápidas es que también yo me di cuenta que videos no hice nunca más. O sea, porque digo, no tiene sentido, no me gustó tanto, no fue tan rentable. Listo, ya está. Qué bueno que lo supe ahora, porque si no tal vez iba a seguir en mi cabeza pensando que hacer videos podía estar bueno. Sí, hay que probar, animarse, equivocarse y bueno, y así ir avanzando. Bueno, ahora una tuya, Feli, a ver. Una historia mía. Tenemos un cliente que era bastante particular, como varios de los que hemos tenido, que me acuerdo tenía el hobby de comprar dominios web como para, a ver cómo lo digo, bloqueárselo a otras empresas. ¿Viste? Como que, uy, está libre, no sé, coca-cola.com.ar, lo compro, después veo. Y me acuerdo que coleccionaba, así tenía un montón y sentía como que ese era su, no sé, como su tesoro. Y bueno, pero me acuerdo que era muy particular, venía todo el tiempo a la oficina con medialunas, todo el tiempo venía, nos visitaba. Bueno, y me acuerdo que una vez estábamos trabajando en todo lo que era su campaña de publicidad, había preparado un reporte, en esa época, esto es hace 15 años, en esa época hacíamos los reportes con lo que nos interesaba a nosotros. O sea, hacíamos los reportes bastante técnicos de marketing. Que digamos, viendo en retrospectiva,
es un poco lejano, ¿no? a lo que le interesa al dueño. Estás haciendo algo más que te interesa a vos que lo que interesa al dueño de una empresa. Bueno, yo fui contento con ese reporte que hablaba mucho de, bueno, cuántas visitas tuvo en el sitio y cómo le fue en las redes sociales y que si tuvo comentarios en las publicaciones y cómo las campañas de Google, cuántos clics tuvieron y me acuerdo que fui a la oficina, es como que siempre trataba de hacerse gracioso, la verdad. Como que agarra impreso, en esa época primero en esa época hacíamos todo presencial, íbamos a visitar a los clientes a la oficina y llevamos impreso, me acuerdo, el reporte impreso, me había llevado un montón de tiempo hacer ese reporte, un montón de tiempo, como que lo agarra, me mira, pone una cara, ni lo mira el reporte casi, y me dice como bien rápido, ¿te ofendes si lo rompo? No llego a responder y me hace en la cara, y me rompe el reporte en la cara. Y yo me quedé como, ¿qué pasó? O sea, que... Pero bueno, un poco el aprendizaje ahí fue, más allá de esto de los reportes, esta distancia que hay, ¿no? Entre lo que le interesa por ahí, y lo que entiende y lo que le gusta y lo que es su preocupación y el por qué te contrata un dueño de pyme y lo que nosotros pensamos, la distancia, o sea, la diferencia en lo que nosotros pensamos que es hacer bien un trabajo. Viste, uno por ahí pensaba, sí, te conseguí un montón de visitas y por ahí el cliente está buscando ventas y no te hablé en ninguna parte de eso. Y fue un aprendizaje por ahí un poco brusco. Me gustó que sea un poco más suave, pero me rompió el reporte en la cara. Es que con lo brusco para mí se termina aprendiendo. Si te hubiera dicho, bueno, Feli, mirá, más o menos, no sé si hubieras cambiado. Ahora ya me parece que no hacemos nunca más reportes así. O sea, No. Lo que no termino de entender, por qué otras agencias de marketing o freelance no aprenden de eso. Y la gran mayoría, o sea, perdón, tal vez alguno está escuchando, pero es como, ¿por qué siguen haciendo reportes tan técnicos? Si el dueño de pyme no quiere eso, o sea, no pueden un poquito como ponerse en el lugar del otro. O sea, no tienen que saberlo por naturaleza, mirá nosotros, tampoco lo sabíamos, pero era como hicimos el clic y dijimos, claro, no estamos entendiendo lo que el otro necesita. También a veces es difícil de medir las ventas, eso también es una realidad. O sea, a veces es difícil de, digamos, hay que lograr conectarse de una forma muy efectiva con la pyme para poder saber de las acciones que uno hace de publicidad, cuáles fueron las ventas que se consiguieron gracias a eso. Y eso no siempre ocurre, entonces yo también me imagino que si una agencia de marketing no hace el esfuerzo, y la empresa también no hace el esfuerzo, de poder conectar esa información de alguna manera, y a uno como agencia no le queda más opción que llegar hasta la parte de, che, mira, te traje estas visitas a tu página, hasta ahí llego. Sí, pero es como una decisión por omisión, no por acción. No es que digo, mira, hasta ahí llego, mira, es lo que te puedo presentar y ya está. Y lo mismo del otro lado, el dueño de pyme, ¿eh? Es como que los dueños de pyme que manejan campañas también me siguen diciendo, che, clics, no, medí ventas. Claro, pero ¿cómo hago para medir de qué anuncio me llegó tal venta? O sea, para que se entienda un poco mejor, se llama trazabilidad. O sea, yo, para entender cómo optimizar campañas publicitarias, a mí no me interesa qué campaña me trajo más clics. De hecho, en general las campañas que traen más clics son las que menos ventas traen, no al revés. O sea, no es proporcional. Porque, bueno, no sé si meterme a explicar esto, pero básicamente el concepto es lo que más clic trae es lo más masivo. Y lo más masivo no es lo que más intención de compra genera al final. Entonces, conectar estas dos partes no es tan sencillo. Es cierto que no es tan sencillo. Y no entiendo todavía por qué Google no tiene una herramienta para esto. Porque al final lo tuvimos que inventar nosotros. Nosotros tuvimos que hacer una herramienta propia, así ya garantizamos para todos los clientes poder saber cuántas ventas tienen, cuántas propuestas comerciales enviaron y gracias a qué campaña de publicidad, gracias a qué campaña, palabra clave, anuncio de Instagram, gracias a lo que fuese, que te genera eso en concreto. Porque si uno sabe qué es lo que está vendiendo realmente, puedes invertir más. Si no, no. Pero lo que me parece muy loco que te quería decir, y el por qué también muchas personas que se dedican al marketing le dan tanto foco a esos números, es porque toda la educación que hay, sobre todo la educación que baja de Google y de Meta, sí, tal cual. No sé por qué, no me preguntes, te hablan de estas cosas técnicas, de cómo manejar las plataformas, de configurar cosas y revisar si los clics y las impresiones. Pero también parecería como que Google mismo... por ahí está pensado para grandes empresas, sí, Google, sí. No tiene tanta conexión con lo que es una pyme que... Che, ¿cuánto vendí? Yo ya no me acuerdo con quién lo estaba hablando,
era, claro, ¿por qué Google no le da bola a esto si es tan importante? O sea, no tiene sentido. Y la respuesta es que no es importante para Google. A ver, para que se entienda por qué hay que resolverlo por otra parte. Quiero contar un poquito como el detrás de escenas para que se entienda por qué ustedes, dueños de pyme, tienen que salir a hacerlo por ustedes mismos o conseguir a alguien que los haga, pero que haga esto, que conecte el tema del tráfico con los prospectos y las ventas. Que les pueda decir cuánto me costó tal consulta, de qué campaña vino tal consulta. Y para entender qué campaña está funcionando mejor y en dónde invierto más, porque si no, nunca vas a invertir más. Google básicamente responde a los intereses, a los grandes intereses. O sea, quiere aumentar el valor de sus acciones. Lamentablemente las pymes no le mueven la aguja. O sea, nosotros trabajamos mucho con el programa Google Partner Premier. Está bueno, le dedican tiempo, o sea, la verdad que no puedo hablar más de Google, nos dedicaron un montón de tiempo, pero a gran escala a Google no le interesa, porque no le interesa en el sentido estadístico. Es como que, mira, la facturación que me viene de las pymes es el 0,3% de mi facturación total. Cuando tenga que poner foco, voy a poner foco en otras cosas. ¿Y qué me trae la facturación grande? E-commerce y cuentas grandes. Y hablando de grandes, inversiones de más de $100.000 mensuales de publicidad. Imagínense, una pyme que está invirtiendo $300. Está bien, hay muchas más pymes que empresas grandes, pero incluso así creo que la suma de todas las pymes no alcanza a una sola cuenta grande. Claro, es lo que invierten. Sí. Entonces es como que cuando tenés que priorizar, y ahí le doy como la razón a Google, si vos lo que tratás de maximizar es tu valor como empresa, me voy a dedicar a maximizar las cosas que me generan más valor como empresa. No me voy a dedicar a maximizar. Ellos, yo creo que saben que este es un tema, pero es tan irrelevante para ellos. Claro, los que más invierten, las empresas que más invierten, es algo más parecido a lo que era la publicidad tradicional de otra época, las que invierten en branding, ¿no? Como que una marca de bebidas. Claro. Que quiere que no quiere, o sea, después la venta viene en un segundo plano, quiere que lo vean 2 millones de personas. Entonces, claro, es eso, y invierten 10.000 millones de veces más que una pyme, y más que todas las pymes juntas. Entonces, al final, todo el eje del negocio... Claro, es branding, no es venta, no es Google Search. Google Search es la búsqueda, cuando uno busca en Google. Eso, como en comparación con el otro tipo, que es Google Red Display, que es cuando Google muestra anuncios gráficos en otras partes, es muy chiquito. Entonces yo a las pymes les digo, inviertan en red de búsqueda, no inviertan en red display. Sí, porque a la pyme le conviene la performance. Y funciona. Pero los grandes números no vienen por ahí, vienen por la venta programática, vienen por otras cosas que son... Incluso las empresas invierten $100.000 y no miran tanto a ver si vendieron o no vendieron para tomar la decisión si el mes que viene van a invertir $200.000. La pyme, si no te funcionó, ya sacas el presupuesto. Entonces es como que... Esto para entender por qué Google no lo resuelve. Obviamente tiene que venir alguien a resolverlo. Bueno, nosotros fuimos... No conozco... Hay 1 o 2 empresas más que lo hacen, pero de que yo conozca, casi nadie. Casi todas las agencias de marketing trabajan con... O sea, pídanle reporte. Mira, los que están escuchando acá... A ver, hay 2 instancias. Uno, la realidad es que la agencia de marketing ya debería venir con un reporte interesante. Pero imagínense que no. Imagínense que, bueno, no... A ver, ¿quién se acerca? El dueño de pyme. Imagínense que ustedes, dueño de pyme, se tienen que acercar. Bueno, pídanle a su agencia de marketing qué es lo que quieren ver ustedes, qué es lo que les sirve a ustedes en el reporte. Si la agencia responde bien, che, entiendo, bueno, vamos a hacer algo para... Genial. Si no, yo digo, es como un contador, o sea, para mí, el ejemplo de contador es, para mí, fantástico. Che, ¿el contador te ayuda a optimizar tus impuestos? ¿Te ayuda a hacer una planificación fiscal? No, él me dice que yo le mande las facturas y él las procesa. Pero ¿cómo que no te ayuda a optimizar tus impuestos? No, digo, bueno, mira, hay contadores más clásicos, no hay problema. Hacer un llamado, decirle que querés hacer una planificación fiscal. Si te dice que sí, bueno, está bien. No es lo ideal, pero está bien. Si te dice que no se puede o que no tiene sentido, anda pensando en cambiar de contador, porque no puede ser. O sea, es el rol básico del contador, no es manejarte los papelitos, es ayudarte a pagar menos impuestos. Así que bueno. Pero bueno, quiero hacer solamente un ejemplo para cerrar, para que se entienda bien la importancia, porque me pasó hace poco. Esto, digo, este tema de por qué hay que poder mirar qué es lo que vende y qué no, y eso me llama un amigo, que de hecho escucha el podcast, seguramente lo escuche,
que tiene una marca de indumentaria de venta para bebés, ¿sí? Lo que es indumentaria para bebés, y su principal foco es desarrollar la parte de venta mayorista, ¿sí? O sea, poder venderle a otros comercios que él fabrica, hace toda esa parte. Y me dice, me cayó el rendimiento de la campaña a 1/3 de mayorista y la verdad que me bajaron muchísimo las ventas, de la campaña de Google. ¿Sí? Él hacía campañas en Google y le digo, ¿me dejas verla un segundo? Yo estaba seguro que sabía cuál era el problema antes de ni poder haber visto la campaña. Bueno, prueba que las contraseñas, hasta que me da acceso a la campaña, y era lo que yo pensaba. ¿Qué era lo que le estaba pasando? Él ponía en Google, uno pone distintas palabras clave con las que querés que salga tu anuncio. Entonces, por ejemplo, pones, no sé, ropa de bebé y querés que salga tu anuncio. ¿Qué es lo que estaba pasando? Él quería vender mayorista, pero, y tenía un montón de palabras clave muy buenas, como fábrica de vestidos de bebé, distribuidor o ropa de bebé al por mayor, todas palabras clave que si alguien la googlea va a salir el anuncio y el que googlea eso es alguien que quiere comprar en cantidad. Claro, pero también tenía puesta la palabra clave vestidos para nena de 3 años, por ejemplo. ¿Y eso qué es? Nada, una mamá que le va a querer comprar a la hija un vestido. Claro, pero vos ves los números, o sea, si vos te pones a ver ese reporte de marketing, la palabra vestido para nena de 4 años tenía 1000 clics y fábrica de ropa de bebé tenía 4. Y uno que dice, wow, mirá qué bien que funciona la palabra, son palabras para compra minorista básicamente. Entonces, si vos mirás un reporte de clics, y sí, invierto más plata todavía y eso te mata la campaña. O sea, vas a estar invirtiendo más dinero todavía en una palabra clave que sabes que no funciona. Si ese reporte dijera, sí, mirá, la palabra vestido para nena de 4 años trajo 1000 clics, pero 0 ventas. Y obviamente que te dará 0 ventas si solo tu pedido mínimo es de, no sé, de 100 unidades. Es increíble que es inversamente proporcional. Más clics, menos ventas. O sea, entonces, como que no tiene ni siquiera una correlación. Pero si yo te traigo un reporte con los clics, con los likes, con los comentarios y cómo es muy difícil poder ir hacia un lado donde crezca el negocio. Yo sabía que iba a hacer eso y era eso y le pasa a la mayoría de las empresas. Entonces, conclusión, hay que poder ver un reporte donde, che, ¿qué estamos haciendo en marketing y qué resultado me está generando en ventas? Así. Totalmente, totalmente. De hecho, pusimos como lema en nuestra nueva web cuando vamos a hacer el rediseño de GoDigital, es muchos clics y pocas ventas, es como que una de las típicas preguntas. Es como que, como decía antes, ¿cómo puede ser que hayan pasado 10 años desde que estamos haciendo esto y en vez de seguir evolucionando y decir, che, ya pasé esta etapa, ya es obvio que esto lo tengo que hacer así, y pasar a otras cosas de mejor performance, todavía seguimos viendo reportes de clics y de likes y de seguidores? O sea, no tiene sentido. Entiendo que es por lo fácil que es de verlo, pero no tiene sentido. Bien, bueno, me toca a mí, ¿no? Una historia. Dale, vamos con la próxima historia. Siguiendo con este tema también de la visibilidad de las cosas, me acuerdo de ir a una reunión con un cliente que era tenía una fábrica de muebles, era como en una zona donde eran una fábrica de muebles al lado de la otra, era como un barrio que eran todas fábricas de muebles, y yo llegué a la oficina y bueno, abro la puerta y era bueno, toda una fábrica donde está todo muy desordenado, ¿no? Como cualquier empresa que tiene una parte productiva. Había bueno, maderas por todos lados, aserrín en el piso, todo sucio, ¿viste? Pasé como medio esquivando todo lo que había contra las paredes apoyados, materiales, herramientas. Hasta que de repente entro a la oficina del dueño. Eran 3 hermanos, pero él era como el líder. Y era como un templo. Era como una oficina que era eso, como un templo. Estaba como todo perfecto, la temperatura, todo minimalista. Era todo lo contrario a la fábrica, ¿no? Y bueno, yo me siento frente a él. Y lo que me llamó la atención, que es lo que quería contar en la anécdota, es que atrás mío, o sea, yo no lo estaba viendo, pero atrás mío y de frente a él, todo el tiempo, había una pantalla con un tablero de control en tiempo real de todo lo que estaba pasando en su empresa digital. Entonces, yo lo veo y le digo, ¿qué es eso? O sea, ¿por qué tenés? Era un tablero donde decía, por ejemplo, cuántas personas había ahora mismo en su página web,
¿Cuántas consultas se habían llegado en lo que va del día? ¿Cuánto había sido el tiempo de atención de sus vendedores para esas consultas? A raíz de esas consultas, ¿cuántas propuestas se le habían enviado? ¿Cuánta facturación venía llevando en el día? Un par de grafiquitos, todo muy en tiempo real. No era un reporte último, era en tiempo real lo que estaba pasando. ¿Y estaban buenas las cosas que miraba o eran números como Estaban buenísimas las cosas que miraba. Estaba mirando todo lo súper relevante. Era de esas reuniones de venta, no sé si te pasó alguna vez, como que llegás y estás haciendo las cosas tan bien. Pocas veces pasa, pero tan bien que sentís que no tenés nada para ofrecerlo. Sí, está buenísimo. No sé si te pasó alguna vez, pero ¿viste? A veces pasa. Y le digo, ¿qué es esto? Y me dice, y mirá, yo antes que cuando no existía internet y tenía la empresa, yo estaba todo el tiempo viendo todos los detalles de la fábrica por todos lados, pues tenemos la fábrica y el salón de ventas. Yo me fijaba cuánta gente, qué tipo de gente entraba por la puerta. Quería estar viendo más o menos cómo lo atienden los vendedores, si le ofrecieron el café, cuando entró, que el aromatizador de la sala, que después manden la propuesta, que les hagan seguimiento, que no se olviden de escribirles, que les pregunten si lo pueden ayudar con algo más. Yo estaba en todo. Y de repente llegó internet. Por suerte no fue muy bien, me decía, y nos está yendo muy bien en internet, pero me siento ciego, me siento, ¿cómo manejo? O sea, y veo que es una parte que crece mucho el negocio, en lo que es venta de muebles y fabricación, funciona muy bien lo que es publicidad en internet. Entonces yo me tengo que meter y no puedo estar ciego, no, es más fuerte que yo. Entonces me mandé a hacer, esto se lo mandé a hacer a medida, no es que era una herramienta, se lo mandó a hacer con las métricas que a él le importaban, un tablero de control para poder ver en tiempo real y tener la misma sensación que tenía en su negocio físico, digamos, anterior, con todo lo que es la parte digital y sentir que, decía, yo siento que mi página web es como un local más que tengo, es un local más, no es que es otra cosa, es un local más que tengo que quiero poder ver qué es lo que pasa y poder corregir cosas y si no, todo lo que pasa en internet no puedo mejorar nada. O sea, no puedo opinar si están mandando bien o no la propuesta, si están atendiendo rápido o lento. O sea, hay cosas, esto de llevarle el café a los clientes y hay detalles que se pueden digitalizar. No le vas a mandar un café por correo, pero hay como experiencias que si el dueño está metido va a poder mejorar, pero para eso hay que tener visibilidad. Y bueno, me pareció como, me quedó muy grabado esa situación. Bueno, a ver una opinión de eso. Claro, esa es la dificultad de la gente que tiene negocio físico para pasar a lo digital, como la abstracción, del pasar de ver todo a no ver nada. Ahora, me parece muy buen próximo paso, sin embargo, yo no recomendaría esto, o sea, porque es como, a ver, no tenés que estar viendo todo el tiempo. A ver, por mejores métricas, o sea, no sos un broker de bolsa que está, o sea, pero como primer paso está muy bueno, como próximo paso le diría, porque te quema la cabeza, es como ver las noticias todo el día, o sea, entonces, esperá, concentrate en lo importante, una vez por día mirá un resumen o el reporte o cosas que sean relevantes, entonces hay que aprender a abstraerse un poco, no es fácil, yo entiendo, pero hay que aprender a ver desde afuera. Por ejemplo, no sé, vos, Feri, no estás en todas las reuniones de todos los vendedores viendo en vivo lo que hacen. Sí, obviamente te metiste, fuiste a reuniones, viste cómo... Y después te metes al CRM cada tanto, mirás lo que hacen, ves estadísticas, ves indicadores, pero no estás todo el tiempo mirando qué está pasando. Sí, de hecho está el concepto que está bueno, que es el concepto de auditoría. Que de hecho nosotros con los clientes en el CRM hay distintos roles que usan el software, están los vendedores y también muchas veces está el gerente comercial. Y lo mismo, nosotros no recomendamos que lean todas las conversaciones, que se fijen qué WhatsApp le mandaron, porque también si no es gerente no puede estar tomando reuniones de venta, no puede estar generando nuevos procesos. Y lo que funciona muy bien es, creo que es un poco lo que te referías, el concepto de auditoría. Si vos agarrás un prospecto al azar, por ejemplo de un cierto vendedor, y te fijas, nosotros tenemos una funcionalidad que es una línea del tiempo donde te permite ver todos los mensajes que mandó por mail, por WhatsApp, propuestas comerciales, no sé, videos, todo lo que le haya mandado el vendedor al cliente. Si vos te fijas en uno y en ese cumplió con todos los pasos, hizo el seguimiento al día 3, hizo el llamado al día 7, le mandó el video invitando al seminario el día 8, significa que en todos los demás lo está haciendo. Si vos entrás a un prospecto al azar y el prospecto no tiene notas, o sea, no puedes leer bien qué pasó en la reunión, le hizo solamente un seguimiento pero no le escribió nunca más, no es que, justo en ese se le pasó.
es que no lo está haciendo ninguno. Entonces es una forma mucho más, me parece, productiva para un gerente o para un dueño, ¿no? Los dueños que hacen el rol de gerente, de poder ver qué está pasando en su área de ventas y hacer pequeñas mejoras. Sí, está bueno, está bueno. Bueno, pasamos a la última. Pasamos a la última. A ver, esta me acuerdo es más tuya que mía, pero bueno, en realidad es así. Cuando también empezábamos, estábamos transicionando de hacer páginas web a tener una agencia de marketing. Y me acuerdo que un conocido nuestro nos vendió su cartera de clientes. Eran creo que 6, 7 clientes de 11. 11, para que los que sean fuera de Argentina, es como un lugar de venta mayorista de ropa en Buenos Aires donde hay un local atrás del otro. Está lleno, ropa súper económica. Todos los mayoristas, los importadores están ahí. Y nos pasó su cartera de clientes, él se quería dedicar a otra cosa. Y me acuerdo que vos también, como vos los tomaste los clientes, porque yo me dedicaba más a la venta y vos a la gestión. Y vos todavía tampoco sabías nada de marketing. Entonces iban a tomar cafecitos. O sea, hay varias anécdotas acá, pero como que iban a tomar cafecitos. Él nos decía, vos hacé lo básico, pero andá a tomar un cafecito 2 veces por mes con y ya está. O sea, no, pero ¿cómo? O sea, tengo que hacer cosas. O sea, no tengo más cafecito. Muy interesante para mí la elección del cafecito. Y después, bueno, era lo que hacía él. O sea, él hacía relativamente poco, iba a tomar cafecito. Nosotros tomamos la postura un poco, hacer un poquito más y tomar menos cafecitos. Pero tenía súper sentido el tema de tomar café. Después voy a explicar por qué. Pero sí, también me acuerdo que vos te pasabas una vez por semana, como 7 horas, volvías a la oficina con cara de hecho mierda, porque no habías almorzado, eran como las 4 de la tarde, volvías así agotado de estar caminando. Encima, no solo caminando, sino que entrabas a un lugar y el dueño estaba atendiendo atrás del mostrador y si hablabas parado tipo en un lugarcito 2x2, porque como sale tan caro el alquiler ahí, son todos lugares chiquititos. Y encima tenías que ir como 2 o 3 veces por semana porque te iban pagando a partes. No sé si no podían pagar entero, no. Pero seguramente sí, pero la filosofía vení mañana, era... Decía, vení mañana, poquito, hoy no tengo. Hoy tengo que pagar esto, no, vení mañana. Y vos habías estado esperando 1 hora más o menos sí. Ahí. Y la realidad, bueno, obviamente que nos funcionó bastante bien para empezar, o sea, fue una buena experiencia para empezar con el marketing, pero visto desde el punto de vista de ahora, no eran buenos clientes. No eran los clientes que nosotros buscábamos, ¿no? Que no es que no eran buenos clientes, pero nosotros buscamos por ahí clientes que les guste más la tecnología y por ahí que quieran más ir a la parte más profesional y eran clientes más del tipo comerciantes, por ahí, ¿no? Sí, yo igual sigo reforzando que no eran buenos clientes, pero ¿por qué no? O sea, no porque no sean buenas personas, o sea, al contrario, re bien. A ver, le daban muy poca importancia al marketing, o sea, entonces ya eso, o sea, para mí la definición de un mal cliente o no un buen cliente es alguien que no valora mucho el servicio que te está contratando. Entonces después, tal vez para otros es un excelente cliente. Claro. No es que nos trataban mal ni nada, pero no lo valoraban. Primero que no valoraban tu tiempo, les planteamos también estrategias como medidas interesantes y nada, seguía haciendo más o menos lo mismo. Y muy interesante, bueno, la filosofía del cafecito era como las relaciones, la importancia de las relaciones. También me acuerdo que vos en un momento, también cuando estábamos arrancando, me decías, no, mira, si el cliente nos pidió 15 cosas y nosotros hacemos 14 bien y una mal, el cliente va a estar recaliente. Y yo que había aprendido un poquito antes la filosofía del cafecito, que no era para nada natural para mí, digo, no, es porque no te tomaste el cafecito. O sea, pues si te tomás el cafecito, vos puedes hacer 14 cosas mal y una bien y va a estar todo bien. Y es un poco exagerado, obviamente, esto, pero el tema de la relación con el cliente es mucho más importante a veces que el servicio específico que brindes. O igual de importante, pero es como que el otro compra una experiencia, no compra solamente como un resultado concreto. Lo mismo a mí pasa con los médicos, o sea, ir a un médico y que tal vez es el mejor médico del mundo, pero así como es todo técnico, no, yo prefiero un médico que sea, tal vez no el mejor necesariamente, pero que me explique, me dedique tiempo, me pregunte, como me diga, che, mirá que te va a doler un poquito esto antes. No sé, como yo valoro mucho más esa experiencia. Yo creo que sí, de hecho nosotros, a ver, si uno le pregunta a un cliente cómo sería el servicio ideal que a vos te gustaría que te brinden, para mí el cliente no sé si lo va a saber explicar, pero con el tiempo hemos descubierto cuáles son las cosas que creo que es,
Y a mí me pasa cuando tengo a alguien que, no sé, me maneja las finanzas o la contabilidad o recursos humanos. Uno es, a ver, es medio amplio, pero es como poder confiar y sentir que uno trabaja bien con esa persona. Confiar es más un tema de que la persona sepa lo que hace y que te lo pueda explicar. Y que pueda trabajar es que se den bien las dinámicas de trabajo, de mando WhatsApp y me responde. Eso es muy fino, pero hay muchísima gente que cuelga a los clientes o que les responde más tarde y uno dice, bueno, pero yo tengo un montón de clientes después, o sea, cuando tengo tiempo. Y eso, hay personas que una vez te quieren preguntar algo. Y eso me parece que es como que va erosionando las relaciones con los clientes. Y después, sí, no sé si alguien nos está escuchando que tiene una empresa de servicios, la mayor clave para mí, lo mejor que puedes hacer, que esto es lo que el cliente a veces no se le va a ocurrir decirte, pero es ser proactivo. Si vos sos proactivo, es así. Si vos sentís que alguien, sea lo que sea, te está trayendo nuevas ideas, te propone, te hace seguimiento, che, ¿cómo al final qué pasó con esto? Acordate que me tenés que terminar de definir tal cosa. Si alguien tiene una empresa de servicios y hace eso, es lo mejor que puedes hacer y es lo que nadie hace. Y casi ninguna hace. Nosotros, de hecho, en nuestras empresas, como son de servicio, lo pusimos por proceso, por obligatorio. Cada una semana tenés que escribirle y preguntarle tal cosa y sí o sí alguna proactividad. De hecho, está medida la cantidad de proactividades. Porque cuando uno, o sea, una cosa es, no sé si atendo yo o atendés vos a los clientes, pero cuando tenés un equipo que va trabajando y entendemos la importancia que esto tiene, lo pusimos en el proceso. O sea, sí, la mayoría, como mucho, reacciona bien y soluciona problemas. Claro, son reactivos. El cliente para mí no quiere eso, o sea, no te sabe decir lo que quiere, pero Claro. no quiere eso. O sea, quiere que vos te adelantes y conozcas sus problemas previamente. Y la verdad que los problemas de todos los clientes son muy parecidos. Claro. No es cierto que cada uno es un mundo. A ver, después obviamente puede haber excepciones y que cada tanto tienes que resolver un problema que nunca hayas resuelto antes. Pero en general se puede parametrizar. En general las preguntas de los clientes son las mismas. Por ejemplo, incluso en las reuniones de venta, yendo más a marketing y ventas, las reuniones de venta es, yo ya sé todo lo que me va a preguntar el cliente, ya sé todo lo que le pasa al cliente, tal vez tengo que hacerle 2 o 3 preguntas iniciales para entender en qué postura de cliente está, cuál estereotipo de cliente es. Y después le digo, che, a vos te pasa esto seguramente, ¿no? Sí, me repasa. Y probaste esto y no te funcionó, ¿no? Sí, tal cual. Eso te da un nivel de autoridad y de confianza, porque el otro está diciendo, este tipo en serio conoce lo que me pasa. No me está diciendo que sí a todo. La típica es, no, yo me tengo que poner en postura de que lo que el cliente me pida es lo que tengo que hacer. No, o sea, vos sos el experto, vos tenés que poner ese rol. Y al final eso termina convirtiendo más en ventas, reteniendo más a los clientes, y el otro pensando que vos le estás leyendo la cabeza, como posiblemente varios piensan acá, escuchando estos episodios, dicen, no puedo creer que todo lo que están hablando es lo que me pasa. Pero no te estamos leyendo la cabeza, a todos les pasa exactamente lo mismo. Es tan sencillo como... Sí, y otra cosa que es súper importante y que pocos lo hacen, es poder hablar el idioma del cliente. O sea, poder hablar... porque, a ver, nosotros en marketing, pero está lleno de economistas o médicos que te explican las cosas complejas, ¿viste? Como que yo te hable, no, sí, porque el engagement que tuvimos, y tuvimos una tasa de CTR. Porque los que son especialistas en algo, como que también cuando explicamos algo, primero porque estamos acostumbrados a hablar en ese idioma y lo entendemos, y segundo porque a veces yo no sé si pensamos como que somos un poco más, no sé si grosos o un poco más elevados porque hablamos como re avanzado. A veces tal vez pensamos que el otro nos va a ver más como autoridad, claro, porque sabemos más y porque decimos palabras difícil. que no... Tal vez nos ve como más grosos, pero no nos contrata. O sea... Pero me pasó con economistas, por ejemplo, que un banco acá invitó a varios dueños de pymes, no entendí nada. Y yo estudié varias materias de economía, no entendí nada. No, que la tasa de interés, porque sí, porque el encaje... No entendía nada y estamos todos dueños de pymes, no entendíamos nada. Y eso no te termina agregando valor. Pasa con los médicos. Hay médicos que te lo explican con una analogía, lo que sea tengas que explicar para que lo entiendas. Y hay médicos que hablan súper avanzado, que te dicen hasta eso genera distancia. Entonces, para mí, todos los que tienen una empresa de servicio o los que tienen una empresa de producto, porque en general tienen una parte de servicio grande, porque tenés que entregar, tenés que explicar a los clientes qué mercadería comprar. Hay que tener muy en cuenta esto y tratar de, para mí, más capacitado estás cuanto más bajado y puedes explicar algo para que lo entienda todo el mundo. Desde el punto de vista de la PNL se le llama acompasamiento o rapport, que es... A ver,
obviamente que yo tengo mi forma de ser, mi forma de hablar, pero si yo estoy enfrente tuyo y vos te vestís de tal manera y hablás de tal manera, yo voy a tratar de profesionalmente adaptarme a lo tuyo. Después personalmente, ¿no? Cada uno es como es, pero profesionalmente, no sé, yo ahora estoy como en remera, en camisa, bueno, no sé cómo se dice. Por eso estamos los dos con remera negra y jean. Ahora, no sé si tal vez me invitan a alguien al programa de Mirta Legrand, o sea, no voy a ir así probablemente. No. Por ahí no, un poquito más. Mira, Mark Zuckerberg cuando conoció a Obama, tipo Obama se mataba de risa porque decía, es la primera vez que lo vi vestido con traje, claro. ¿Viste? Obviamente uno mantiene ciertas cosas, pero el otro es, no puedes, ponete en el lugar del otro un segundo. Aparte, y esto te hace después no tener que personalizar tanto el servicio, porque después está como, claro, cada cliente es un mundo. Mentira, esto es porque no haces el acompasamiento, no haces el rapport. Entonces, no entendés nada de lo que le pasa al otro y pensás que cada caso es un mundo. Y no funciona así. O sea, Starbucks, McDonald's, siempre hay los mismos ejemplos, Starbucks y McDonald's. Starbucks, no es para todos Starbucks. Hay gente que dice, no puedo entender, Dani, cómo te gusta. Amo Starbucks. No es para todos, pero es para un público suficientemente grande para que haya tipo, no sé cuántos Starbucks, 30.000 Starbucks en todo el mundo. Entonces, Starbucks entendió muy bien la necesidad de un público en específico. Y resuelve muy bien. Y a mí me pone Dani con la carita feliz y yo me pongo contento. Porque hacen un buen proceso y porque me siento bien porque me pusieron la carita feliz. Entonces es como que hay que prestarle más atención a esto para mí. Pero bueno, me parece que por acá estamos, ¿no? O sea, eso fue todo. Un par de anécdotas, un par de cosas entretenidas que después se vuelven como en aprendizajes de marketing, venta, gestión de clientes o gestión de negocios. Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio y bueno, nos vemos la próxima. Chau.